Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos en este nuevo episodio del podcast Excuse My French. Qué gusto estar con ustedes otra vez. Hoy vamos a recibir a Francisco Cervantes Díaz, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México. Vamos a hablar con Paco de impacto de inteligencia artificial sobre el futuro de la industria mexicana, que como bien saben es una industria manufacturera sumamente competitiva y nos interesa saber cuál va a ser el impacto de la industria de la inteligencia artificial sobre esta industria y sobre el futuro de la economía de México. Va a ser una conversación sumamente interesante. Y mientras les voy a comentar de unas novedades que pasaron recientemente en los temas tecnológicos, como siempre lo hacemos al inicio de este podcast. Y esta vez no vamos a hablar de inteligencia artificial per se, pero vamos a hablar de un tema fundamental para el tema de la economía mundial, el tema del futuro de la energía, es el tema de la fusión nuclear. ¿Qué es la fusión nuclear? Conocemos la fisión nuclear, wow. Entre uno y otro, ¿cuáles son los dos campos? Como bien saben, desde hace décadas, lo que en varios países se utiliza para producir energía nuclear es la fisión nuclear. ¿Y la fisión nuclear de qué se trata? Básicamente se trata de separar átomos, dentro del átomo hacerlo explotar, si pudiéramos resumir así, sin ser tan científicos, y el resultado de esta fisión, como lo dicen, es que genera mucha energía y es esta energía que nos permite tener energía eléctrica nuclear. Y la gran ventaja de la fisión nuclear, de la energía nuclear, es que es una energía que es muy barata. Es una energía que no contamina, que es muy amigable con los temas de emisión de CO2. Sin embargo, tiene un pequeño inconveniente, es que genera desechos nucleares que hay que tratar y a lo largo de las últimas décadas se ha desarrollado varias tecnologías para usar estos desechos, para quitarles la parte nuclear, la parte contaminadora, la parte radioactiva, pero sin embargo queda un gran tema. Pero obviamente, desde los acontecimientos de la guerra en Ucrania, desde la crisis energética que está desarrollándose en el mundo, la energía nuclear se ha vuelto un gran tema de interés en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Todos quieren desarrollar y seguir desarrollando energía nuclear a base de esta tecnología, pero lo que viene en camino es más impresionante todavía. Se llama la fusión nuclear. Y la fusión nuclear, como su nombre lo dice, se trata en los principios de fusionar dos átomos de hidrógeno en la materia. Y cuando se fusionan, se crea una energía sumamente potente y de cierta forma la fusión nuclear es recrear en la Tierra, imagínense, recrear en la Tierra la potencia y la energía del Sol. Y entonces los retos de la energía nuclear con la fusión nuclear es que representará para el futuro de nuestra humanidad una fuente inagotable de energía limpia, porque no va a haber desecho, energía sin riesgos, porque cuando no están las condiciones adecuadas en el reactor nuclear para producir este efecto de fusión, se para de inmediato. No hay ninguna probabilidad de que algo falle o que hubo una fuga de lo que sea radioactivo. Entonces, los términos de seguridad están muy importantes y muy interesantes. Sin embargo, y eso es el gran tema, es que para alcanzar la fusión nuclear se necesita llegar a temperaturas que son abrumadoras. Es casi alcanzar temperaturas como en el núcleo del Sol.
ni más ni menos. Y entonces estamos hablando de que tenemos que alcanzar más de 100 millones de grados Celsius. Imagínense el calor que se necesita para poder producir este efecto de fusión, y se podrán imaginar, obviamente, que para llegar a estos niveles se necesitan materiales sumamente complejos, avanzados, que hoy en día no todos existen. Se necesita de capacidad eléctrica y energética para llegar a estas temperaturas que tampoco hoy en día existen. Entonces, desde hace varias décadas se ha empezado una carrera a nivel mundial para poder alcanzar esta fusión nuclear que definitivamente será el futuro de la producción eléctrica en el mundo. Y recientemente los chinos han anunciado en esta gran guerra de lo que será la nueva tecnología de producción eléctrica. China ha anunciado haber logrado durante 7 minutos la fusión nuclear en uno de sus centros de investigación, y alcanzados más de 115 millones de grados Celsius para esto, y ha funcionado durante 7 minutos. Es hoy en día la experiencia más larga que se ha podido hacer de este tipo de tecnología. Más recientemente, Estados Unidos había hecho también un gran avance que habían anunciado en diciembre sobre la fusión nuclear, que lanzó de nuevo esta gran preocupación y este gran debate de cuándo podríamos llegar a tener energía de fusión nuclear. Muchos piensan que no será antes del 2040, 2050. Los chinos, en su ambición que conocemos, dicen nosotros en 2030. Y es mañana, 2030 es en apenas algunos años. Dicen que en 2030 ya serán capaces de tener energía eléctrica en base a fusión nuclear de manera totalmente industrial y de manera totalmente comercial. Hoy en día los proyectos se desarrollan en Europa, en Estados Unidos, en China, y eso es el gran futuro para la producción energética, que es vital para el futuro de nuestra economía, porque lo hemos comentado en varios podcasts anteriores. La economía de hoy es una economía digital. La economía digital necesita dos cosas: comunicaciones de muy altos niveles y, por supuesto, generación eléctrica para sustentar esta economía digital, que es la nueva economía del mundo de hoy. Para ubicar un poco de qué es el tamaño del desafío en materia de producción de electricidad, según los expertos, en los 10 próximos años se necesita producir o invertir en capacidad productiva de electricidad lo mismo que se ha invertido desde el principio de la energía eléctrica hasta el año pasado. Imagínense, durante casi 100 años se ha invertido en producir electricidad, y la misma inversión se necesita en los 10 próximos años para sustentar nuestra economía. Así que hoy en día quería comentar esta gran hazaña que están haciendo países para el desarrollo de la energía en base a fusión nuclear. Observaremos qué pasa, y una vez más, igual como en la inteligencia artificial, donde estamos observando una carrera entre Estados Unidos y China sobre quién será el primero en alcanzar estas tecnologías, vemos que, igual como la inteligencia artificial, China está llegando a la delantera. Inclusive en materia de patentes parecería que van delante. Eso se los dejo, es algo muy interesante. Se encontrarán mucha documentación, si les interesa, sobre este tema en internet. Y ahora les propongo que le demos la bienvenida a nuestro invitado, a Francisco Cervantes Díaz, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México. Muy buenas tardes, otra vez le doy la más cordial bienvenida a mi gran amigo don Francisco
Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en México. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Mil gracias por participar en este podcast de Excuse My French. ¿Cómo vas, mi Paco? Hola, querido Freddy, gusto saludarte a ti y a todos los amigos que estén conectados en el podcast. Es un gran gusto, un gran honor recibir al Consejo Coordinador Empresarial y a su presidente para hablar hoy en día de los temas de inteligencia artificial, de la industria, de la economía mexicana. Pero antes, mi querido presidente, te quiero hacer una pregunta de confianza que muchos mexicanos siempre me hacen a mí. Me pregunta, ¿eres tequilero o mezcalero? Fíjate que es una pregunta interesante, pero déjame decirte que gracias a este gran México tenemos para los dos gustos, tanto tequilero como mezcalero según la ocasión, ¿eh? Y las dos bebidas son grandes y son mundialmente conocidas. Excelente. Oye, y también nunca me he escapado de este debate que me dicen, oye, para el desayuno, salsa verde o salsa roja. Bueno, pues es que México otra vez es tan diverso en su gastronomía que tenemos para todos los gustos, a los que les gusta la salsa verde, a los que les gusta la roja, y yo por eso cuando desayuno pido huevos divorciados, uno va con salsa verde y otro con salsa roja. Ah, pues tú eres un gran político y sabes hacer todos los equilibrios. Oh, mi querido presidente, te quisiera preguntar, tú conoces la dinámica de nuestro podcast, obviamente de este episodio de Excuse My French, y tú has usado ya ChatGPT. ¿Conoces Así es, ChatGPT? así es, lo tengo en mi teléfono justamente, que además ha sido de gran utilidad. Me ayuda hasta con muchos datos importantes para cuando voy a hacer una presentación o algún dato importante, hago una consulta ahí, a la inteligencia artificial. Genial, así que me gustaría para la dinámica que tenemos en este podcast que tú le puedas preguntar algo, lo que tú quieras a ChatGPT. Va a aparecer en pantalla tu pregunta, sobre todo la respuesta, y te propongo que una vez que tengamos la respuesta en pantalla, leas los grandes títulos, no leas toda la respuesta, por supuesto, porque sería demasiado tiempo, pero en base a esto, hagamos un diálogo de lo que nos diga ChatGPT. ¿Cómo lo ves? Me parece perfecto. ¿Qué te encantaría preguntarle al tema de la inteligencia artificial con ChatGPT? Bueno, pues yo creo que una pregunta obligada y sobre todo en estos momentos importantes es, la pregunta sería, a la inteligencia artificial, ¿cuáles son las energías del futuro para México o más bien para la región de América del Norte? Ah, perfecto. A ver qué nos aparece en pantalla. Ya se puso a chambear ChatGPT. A ver qué nos dice. Sí. Fíjate que aquí está interesante, ¿eh? Existen varias opciones de energía del futuro para América del Norte, pero aquí te menciono algunas de las más relevantes. La energía solar. La energía solar es una fuente de energía renovable más prometedoras para el futuro en América del Norte. Hay una gran cantidad de lugares de alta irradiación solar, lo que hace que en esta opción sea muy viable la instalación de paneles solares para la generación de energía eléctrica, que es cada vez más común en la región. Fíjate que este es algo muy importante, ¿no? Cómo el sol nos genera energía. Estamos haciendo un aprovechamiento de la naturaleza que es muy importante. La número dos dice, la energía eólica. La energía eólica es la otra opción de energía renovable que está generando o ganando terreno en América del Norte, que hay muchas zonas en la región con fuertes vientos, lo que permite la instalación de aerogeneradores para la generación de energía eléctrica. Este también es muy importante, como a base de aire aprovechamos energía y la hacemos, y sobre todo esto te está diciendo prácticamente que es muy amigable con el medio ambiente, muy relevante, ¿no? Y además para un país como México, que tiene tantas regiones expuestas al sol, expuestas al viento, eso definitivamente es una fuente sumamente importante para la energía de México. Claro, y fíjate que esta es una de las bendiciones que tiene este país, México, y bueno, y hablando como región América del Norte, que tenemos muchos vientos y tenemos un gran sol, ¿no? Y tenemos que aprovecharlo. La tres, el hidrógeno verde se produce a partir de la electrólisis
del agua utilizando energía renovable es una opción de energía limpia y renovable que está siendo cada vez más explorada en América del Norte para su uso en transporte y generación de energía eléctrica. Fíjate, esto es muy interesante, ¿no? Ya tenemos ahí una serie de, pues una, un número importante para poder, sobre todo, generar energías a base de la naturaleza, ¿no? La punto 4, geotérmica. La energía geotérmica utiliza el calor del interior de la Tierra para generar electricidad. América del Norte tiene una gran cantidad de zonas geotérmicas, especialmente en la región del Pacífico, lo que hace esta opción sea muy viable. Bueno, pues, qué interesante pregunta y bueno, pues esto nos permite, sobre todo ahorita poder platicar todos estos puntos. El punto 5 dice la biomasa. La biomasa es la energía que se obtiene a partir de la materia orgánica, como los residuos agrícolas y forestales y la basura. Fíjate, esto es algo que me llama la atención. A partir de la basura, que somos grandes generadores de basura, y combustibles en América del Norte. La biomasa se utiliza cada vez más como una opción de energía renovable. O sea, cabe destacar que aunque estas opciones son viables, cada una tiene sus ventajas y desventajas, y la combinación de varias opciones puede ser la solución más adecuada para América del Norte en el futuro. Fíjate qué interesante está, Frederick. Y bueno, de aquí si quieres desarrollamos algunos temas importantes. Acuérdate que ya también México es un jugador importante y potente en toda la parte de electromovilidad. Así es, y lo que me llama mucho la atención en la respuesta de ChatGPT que acabas de comentar es que hay dos fuentes de energía que no son comentadas. La fuente de energía fósiles, y obviamente México es un país altamente petrolero, y lo otro es la parte nuclear, donde sabemos que tanto Estados Unidos está desarrollando fuertemente su energía nuclear, y hasta México tiene un reactor nuclear. ¿Cómo lo ves? Sí, fíjate que el tema nuclear obviamente es un tema que se tiene que tratar con mucha delicadeza, sobre todo porque se puede utilizar de otras formas, pero cuando se utiliza para el tema de la energía, tiene un potencial impresionante, ¿no? Sobre todo porque hemos hablado también de las generar electricidad con agua, de las hidroeléctricas, pero pues México, en la parte norte, tenemos problemas de agua, ¿no? Entonces la parte nuclear ahí puede ser muy interesante si se sabe usar, si se sabe emplear y sobre todo con responsabilidad y con compromiso. Efectivamente, imagínate para el norte de México, que como lo acabas de comentar, el tema es el acceso al agua. Si tuviéramos en el norte de México unos reactores nucleares para desalinizar tanto el agua del Pacífico como el agua del Atlántico, eso sería un gran camino para tener acceso al agua en el norte y cambiar totalmente la fisionomía del norte de México. Y tú que presides el gremio más importante de los industriales en México, ¿tú crees que el sector privado mexicano sería abierto a abrir un debate sobre la industria nuclear y la energía nuclear en México? ¿Cómo lo vería el sector industrial? Fíjate que el sector industrial lo vería muy bien. En la parte política sería un gran debate y cómo poder armar un diálogo importante, sobre todo responsable, y que tenga sobre todo algunos candados para que no se vaya a malentender esto, alguna otra, por el tema del armamento nuclear, cómo poder cuadrar esto a un tema de energía, ¿no? Ponerle toda la protección y candados para que sea un tema de energía. Y como bien dices, ¿no? México tenemos un gran número de miles de kilómetros hacia el Pacífico y otro gran número de kilómetros hacia el Atlántico. Esa es una de las bendiciones de México y sobre todo en un momento de captación de inversión, gracias a uno de los instrumentos más importantes que el CELTEMEC y a los más de 3,200 de kilómetros de frontera que tenemos y sobre todo que en esta frontera, tanto de América, de Estados Unidos como de México, pues hacen una de las economías más importantes. O sea, esa franja fronteriza, si fuera un país, sería casi la tercera economía del mundo, ¿no?
Entonces tenemos también hay un compromiso, tenemos un reto importante de tener energía, ¿no? Tener energía y cómo transmitirla, pero también cómo generarla, ¿no? Y creo que no va a ser suficiente hacia el futuro, sobre todo con este crecimiento tan importante en esta región, y por eso tenemos que pensar en estas energías que sobre todo sean limpias, que sean amigables con el medio ambiente, es un gran reto, ¿no? Y bueno, pues nosotros estaríamos listos al debate con toda la responsabilidad, con todo el compromiso que nos llevará muy puntual hacia esa base que tiene que ver con la inversión. Y atrás de la inversión, acuérdense que viene generación de empleos y viene generación de contribuciones para mejorar la infraestructura de este país. O sea que sería algo sumamente novedoso en el debate empresarial y el debate político de México de volver a tocar el tema nuclear como un factor de competitividad para la industria, para generar inversión, para generar empleo, para generar innovación. Eso me parece algo absolutamente genial, mi querido Paco. Claro, claro, sí. Sería un muy buen debate y sobre todo que esto lo pudiéramos llevar a políticas públicas positivas, que pudiéramos el tema de energía, aprovechar todo esto que ahorita, fíjate lo que es la inteligencia artificial, ¿eh? Una opinión muy importante y sobre todo que nos desglosa 5 puntos: biomasa, energía eólica, energía solar, el hidrógeno verde, o en fin, ¿no? Creo que es muy interesante. Hoy estamos entrando en una transformación en la parte de vehículos, de la parte de combustión a la parte eléctrica, ¿no? Y que seguramente la parte eléctrica va a tener un periodo muy corto porque iremos hacia el hidrógeno verde. En fin, creo que hay, pues nos tocó esta generación ver ese tipo de transformaciones al mundo digital y al mundo natural. Es increíble lo que estamos viviendo. Y por lo que he podido leer en la prensa, recientemente estabas en la Feria Industrial de Hannover en Alemania. ¿Qué te traes de ideas, innovaciones, reflexiones, análisis de este tipo de feria en Alemania para la industria mexicana? Temas vinculados a innovación, temas vinculados a energía, temas precisamente vinculados a economía digital y a inteligencia artificial. Todos estos conceptos, ¿cómo los aterrizas después de este viaje a Alemania a lo que tendría que ser una dinámica nueva para la industria mexicana? Fíjate que esto es, de veras, es increíble y tenemos que verlo para creerlo. Me traje varios videos y estamos armando para poder sacarlo en las redes y compartir un poquito de esa visión que nos tocó ver en Hannover, Alemania. Este mundo digital, la transformación tan rápida que estamos convirtiendo, lo que no vimos en 2000 años, en estos últimos 23 y sobre todo en estos últimos 3 años, es increíble cómo se está transformando el mundo, hablando del mundo digital, la robótica, hoy la inteligencia artificial, sobre todo en la industria, pero también me queda un pensamiento como con el compromiso que tenemos con la gran fortaleza de mano de obra que tiene México, cómo poderla subir a esa industria 4.0 también, que ya se está convirtiendo en 5.0 y tenemos ese compromiso, ¿no? Así como la energía, la mano de obra mexicana, esa gran mano de obra que tenemos, también cómo elevarla a talento humano para que todo vayamos equilibrando, los equilibrios son muy importantes y esto nos lleva a pensar, nos lleva a ese compromiso, a ese reto de cómo poder meternos en ese ferrocarril de la innovación, todos, trabajadores, empresarios, toda la sociedad en este mundo digital, ¿no? O sea que de cierta forma, si entiendo bien el concepto, hasta se podría considerar que la innovación tecnológica, la innovación digital y hasta la inteligencia artificial podrían de cierta forma ser en México unos atajos para luchar contra la desigualdad de oportunidades entre el norte y el sur, desigualdad social y permitir a más gente encontrar oportunidades en la nueva economía digital. Es un poco el pensamiento hoy en día de los empresarios mexicanos. Es correcto, y fíjate que tocas, ahorita que hablas de norte y sur, es algo bien importante, es uno de nuestros compromisos que tenemos, que además no lo tenemos en el pensamiento, lo tenemos en el ejemplo. Hemos hecho muchos esfuerzos hacia el sur, sureste, y
nosotros hicimos un convenio con el gobierno federal, con la sociedad y con el mundo trabajador, con el mundo empresarial. Se llama Pacto Oaxaca. ¿Por qué Pacto Oaxaca? Porque lo firmamos en Oaxaca, pero habla de los 9 estados del sur sureste. México tiene un crecimiento del 6%, pero es la parte norte-noreste. En la parte sur-sureste, que es donde está el petróleo, donde está el gas natural, esa es la parte que tiene de crecimiento, y la media nacional es donde tenemos este crecimiento que no nos gusta. Quisiéramos, por la potencia de ser la quinceava economía del mundo, pues es para que tuviéramos un crecimiento más importante. Y ese es el reto, ese es el compromiso en la parte sureste, donde está el agua de este país, es cómo la vamos a desarrollar. Y creo que esto del mundo digital es una oportunidad para llevar combatir esa desigualdad y llevar a un mundo que sea parejo, que nadie se quede atrás, que todo el mundo esté en estas oportunidades. Sí, efectivamente, inclusive con la economía digital, imagínate hoy en día con la posibilidad de comunicación y trabajar desde su propia casa, jóvenes y talento mexicano que sea capacitado puede vender sus servicios y exportarlos afuera sobre temas de programación, sobre temas de aplicación de inteligencia artificial, sobre temas de ingeniería, sin moverse de México, sin tener que emigrar a Estados Unidos como muchos lo hacen y dejando en México un valor agregado sumamente importante. Eso puede ser un gran atajo para nivelar los temas de desigualdad social, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Y fíjate que este es un compromiso de todos los mexicanos, y cómo poder difundir estas experiencias de lo que vimos en Alemania, también lo que vemos en Francia, en lo que se llama hacia un futuro del mundo digital, cómo llevar esto para que todos nos vayamos poniendo en ese carril, que nadie se quede atrás. Entonces tenemos ese compromiso de difusión, de cómo poder poner en práctica todas estas, pero para bien, ¿no? Cómo con ejemplos podemos llevar a este gran México, a ese mundo de oportunidades, ese mundo digital. Pero, y creo que uno de los compromisos es la capacitación, la educación hacia la conversión de talento humano, ¿no? Y a la hora, caminando sobre esta plática sobre los temas de atractividad de México, ya que gran parte de nuestro público es un público internacional, sobre todo el continente, y viendo que estás haciendo un gran trabajo de promoción de inversión, tanto nacional como extranjera, si tuvieras que explicar a nuestro público cuál es la gran oportunidad de la industria mexicana y cuál es el gran reto de la industria mexicana. ¿Qué dirías Claro. sobre estos dos temas? Mira, tenemos que ser un México facilitador hoy ante esta post-pandemia que nos deja esta gran experiencia, esta dolorosa experiencia, y sobre todo que nos deja después del cierre de empresas, y luego la reapertura que costó mucho trabajo, y sobre todo en cadenas de suministro que se ven interrumpidas, porque no todos los países tuvieron la oportunidad, como la región de América del Norte, el volver a arrancar, y que México fue uno de los países que arrancó más rápido en esto, y sobre todo con un reto de inflación, con un reto de reactivación económica, y que México tiene más de 21 ramas importantes de empresas tractoras o de ramas tractoras, y que muchas de las empresas de Asia, de Europa y todo se están acercando por el encarecimiento logístico, se están acercando a México. Déjame ponerte un ejemplo. México no tiene una marca de automóviles y es el cuarto exportador de vehículos, el cuarto exportador de autopartes, el exportador número 1 en camiones pesados. En la parte aeroespacial, aeronáutica, tú lo sabes mejor que yo, México es un jugador en la proveeduría aeronáutica sin tener una marca de avión, en la parte agroalimentaria, en la parte minería, en fin. Entonces, eso es lo que hace a México esa oportunidad de relocalización o nearshoring que está de moda, ¿no? Eso viene mucho a México, y ahí es la gran oportunidad de las pymes. Hay retos. Uno de los retos es el financiamiento, cómo nuestra banca, cómo la banca de desarrollo debe de ser más dinámica para poder empujar el financiamiento a esas empresas tractoras que vienen, pero que necesitan de las pymes. Y ahí es donde las pymes se encuentran una oportunidad muy importante, miles de pymes
para poderse conectar en esa proveeduría de las empresas tractoras, de estas cadenas exportadoras potentes de México hacia el mundo, y ahí es donde tenemos que empujar muchísimo con encuentros de negocios, de encuentros de negocios de proveeduría, y ahí es donde podemos ayudar muchísimo y encontrar las grandes oportunidades para las pymes. ¿Qué le pedimos al gobierno? Ser un gobierno facilitador. Las políticas públicas las tenemos que armonizar con Estados Unidos y Canadá porque es el tratado, es el instrumento más importante, sobre todo en los resultados, que nos lleva a ser la economía como región número 1 del mundo, ¿no? En la franja fronteriza tenemos, si fuera un país, repito, pudiera ser la tercera economía del mundo. Y el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, tan solo yo creo que le estamos entre un 50 y un 60% tiene de aprovechamiento. La parte este de Estados Unidos es donde están los mayores consumidores de Estados Unidos y la parte de los puertos del Golfo es una gran oportunidad para también a base de ferrobuques que México ya tiene y con la conectividad de trenes que tenemos y de carretera, poder llevar productos hechos o de la proveeduría mexicana en la parte automotriz, llevarla hacia el este de Estados Unidos, sobre todo en bebidas. Déjame poner un ejemplo. En Veracruz se está construyendo una planta muy importante de Constellation Brand. Ya Nestlé hizo la inauguración de una planta muy importante en Veracruz. Y hay muchas empresas que están volteando y con la oportunidad del transísmico, que también va a tener carretera, va a tener ductos de transmisión de gas natural y de hidrocarburos, y también la parte carretera. Eso se vuelve otra oportunidad muy importante porque México, otro de sus atractivos es la energía a base de gas natural, que es amigable, la palabra dice gas natural. Eso tiene una métrica que se llama el millón de BTU. Un millón de BTU está en $6 aproximadamente. Ahorita en Europa, por la dependencia y por la guerra que tiene Ucrania con Rusia, está entre 45 y $54 el millón del BTU. Entonces, imagínate la importancia de México, que tenemos una energía muy barata para la manufactura. Y este transísmico, para tener ductos, para llevarlo de la costa este de Estados Unidos hacia Europa y hacia otros países del Pacífico, pues también es una gran oportunidad. O sea, México tiene una gran oportunidad y todo esto tiene que ver la digitalización, ¿no? La parte de innovación, la parte tecnológica. Muy bien, y a la hora que estabas hablando de pymes, naturalmente llevas al tema, nos acercamos al final de este episodio de podcast, pero siempre me encanta preguntarle a las celebridades que nos acompañan en este podcast un tema más aspiracional, porque después de la pandemia, después de esta crisis entre Ucrania y Rusia, después de la crisis financiera que nos avecina, después de esta ola de cambios tecnológicos del mundo digital, mucha gente se preocupa diciendo cómo me invento, cómo me reinvento en este mundo tan caótico. Y tú representas los empresarios muy exitosos de este país. ¿Qué le dirías tanto a personas, a jóvenes, como a jóvenes empresarios, a pymes, a micropymes? ¿Cuáles serían los secretos, los consejos que tú, representando este gremio tan importante, y tú como personas, les podrías compartir para alcanzar el éxito? Pues mira, hoy por la mañana estuve en el ITAM dando una plática con los jóvenes, pues que son jóvenes que el día de mañana van a ser profesionistas y que están buscando la oportunidad y todo. Y yo creo que aquí lo importante es enfocarse en toda la proyección que tiene este gran país, y ahí es donde están las oportunidades, ¿no? A la hora de enfocarse, los que no apenas están buscando una oportunidad, pues enfocarse en el emprendimiento. Los que ya son pymes, enfocarse en alguna de las empresas según la vocación que tenga su empresa, cuál es en la parte de autopartes, en la parte automotriz, en la parte aeronáutica, en la parte agroalimentaria, en la parte de minería. Hay un menú. México ahorita tiene esa opción importante. Hay un menú para poderse enfocar en cuál sería la proveeduría. Y ahí es donde está la gran oportunidad de las pymes, meterse en ese rol de proveeduría mexicana hacia el exterior. Y tú, excuse my French,
quisiera que nos platicaras de cuál ha sido en tu trayectoria tan excepcional los momentos donde has fracasado, porque todos en su momento fracasamos una vez, y cómo te subiste de nuevo al caballo para alcanzar el éxito. Bueno, pues como todos, ¿no? En este camino hay altas y bajas, pero hay que aprender precisamente, pues yo no le llamaría de las derrotas, ¿no? Es de la experiencia, y de la falta de pericia, y ahí es donde uno aprende de esto, ¿no? Yo tuve empresas de tractores agrícolas, de llantas y de minería, ¿no? Y en algunos negocios, como todo, no te fue bien, en otros bien, y en los que no te va bien, es analizar dónde cometiste esos errores o qué no hiciste bien para no volverlo a repetir y de ahí mejorar. Entonces, esto creo que fue lo que me ha llevado siempre a analizar en dónde se equivoca uno o dónde no hace bien las cosas para poderlas mejorar. Súper, mi querido Paco. Oye, ha sido una conversación sumamente interesante, porque imagínate, en menos de media hora hemos hablado de retos energéticos en México, donde entiendo que el sector privado estaría dispuesto a establecer un diálogo, a establecer un debate a nivel nacional sobre energía de futuro, inclusive la energía nuclear. Eso me parece fantástico. Hemos hablado de los temas de oportunidad de inversión por el nearshoring, de todas estas empresas que desde Asia y de China quieren venir a México para invertir para el mercado norteamericano. Has hablado de todas las oportunidades de la economía digital para romper la brecha de la desigualdad en México, quizás con los temas inclusive de educación. Esos son los tres temas transversales que llamaron mi atención de esta plática, además de los consejos que les estás dando al público para emprender, para siempre aprender de los errores, para siempre mejorar. Tú que te quedas ¿qué quedas en tu mente de este diálogo? ¿Cuáles son los puntos que te gustaría sobresalir, mi Paco, o enfatizar? Pues mira, muy interesante y creo que es una gran oportunidad en este podcast poder llegar al auditorio mexicano y también de otros países para hablar de oportunidades. Yo creo que esto es un momento importante para platicar un poquito de las energías, platicar de las pymes, platicar de los jóvenes que van a ser profesionistas pronto, del emprendedurismo, de cómo aprovechar estas grandes oportunidades que este país da. Me ha tocado hacer análisis y debates también, discusiones de cuáles son los países, los 15 países que brindan oportunidades, y México, sin ninguna duda, está dentro de los 10 lugares del top 10 en oportunidades, ¿no? Tenemos todas las alturas del mundo, tenemos desiertos, tenemos selvas, tenemos bosques, tenemos semidesiertos, tenemos agua, tenemos litorales, tenemos 3.200 kilómetros con la primer potencia económica del mundo. O sea, es impresionante las oportunidades que tiene este gran país. Entonces, pues aprovechémoslas, ¿no? Para que nadie se quede atrás. Que no nos estemos lamentando, al contrario, cómo nos ponemos las pilas y buscamos siempre las oportunidades. Y bueno, pues el Consejo Coordinador Empresarial siempre está con las puertas abiertas, sus organismos, para generar mayores condiciones para este gran México. Pues no me queda nada más que agradecerte muy sinceramente, mi querido Paco, mi querido presidente del Consejo Coordinador Empresarial, por esta participación, por los temas tan interesantes que acabamos de ver. Agradezco muchísimo al público por su atención sobre este tercer episodio del podcast Excuse My French. Oye, Paco, por cierto, ¿no hablaste francés? Excuse my French. ¿Verdad? La próxima, mi amigo. La próxima, vamos La, a hablar en francés. la Monsieur. próxima, mi querido Paco. Y no se vayan a olvidar y a perder nuestros próximos episodios de este podcast, Excuse My French. Mil gracias a todos y que les vaya a todos muy bien. Gracias, mi querido Paco. Hasta luego. Hasta luego, querido Frederick. Saludos a todo el auditorio. Gracias. Adiós. Gracias.